This webinar we will discuss the permitting situation in Spain and how to make it more agile. The main objective of this webinar is to highlight the best practices in permitting and identify which ways we can make them even better. So these are our panelists, our speakers. We have Maria Trinidad from Soto Solar. We have Luis Castro from Osborne Clarke, Rafael Aranda from the Ministry of Ecological Transition and Demographic Challenge, Spain, the Ecological Ministry, and Jonathan Bonadio from Solar Power Europe. So we will start by a short presentation by Rafa. Then we will have another presentation by Jonathan discussing the context of this webinar within the Resimplify project. And then we have a round table where all the speakers can, well, Maria Trinidad, Luis Castro, and Rafa Aranda will discuss the permitting situation in Spain. All the presentation will be done in English, except the roundtable, which will be discussed in Spanish. Okay, so without further ado, I pass on to Rafa. Let's try the presentation. Let's see if it works. If not, I can present from here. Okay. Okay. Can you start with the presentation, please? Okay. Yeah, I'll start from here. One sec. Yes. Okay. Okay. So here we go. Good morning to everyone. Good morning, everyone. It's a pleasure to be among you. My name is Rafael Aranda, and I'm here on behalf of Carlos Redondo, the Deputy Director of Electric Energy of the Ministry for Ecological Transition in Madrid, Spain. Permission, let me brief explaining the process for obtaining all the necessary permissions to build and operate an electric power plant. And for that, I made the plan of this agenda. Can we move to the next slide? This is the agenda, and we move to the next. Okay. First of all, we need to clearly define what we understood by permitting granting process. Okay. Broadly, the permitting granted process is understood as the whole process by which a company gets all the authorizations for being able to build a power plant and for injecting the energy into the grid. Okay. Nevertheless, if we want to be precise, by authorization, we must understand those authorizations that are given, that are granted by a public administration, and that involves not include the access to the grid. Okay. However, let me talk about the entire process. If we move to the next, please. Okay. Regarding the grid access, both the directives and the Spanish regulations themselves recognize free access to those companies that fulfill certain requirements, as long as the grid has the needed capacity, obviously. But what are the access rights and the connection rights? These terms are defined in the Article 33 of the Electricity Sector Law. By access right is understood the right to use the grid under certain legal, regulatory, and technical conditions. Whereas the connection right to a certain point of the grid is the right of a subject to be electrically connected to a specific point of the existing or the planified grid. Therefore, to put it simple, while the access consists on analyzing if it's technically feasible to inject
more active power into one grid, into a grid. Connections deals with technical issues, technical devices. It's about the physical connection to a specific point of the grid. That's very important. This kind of permissions are not granted by a public administration. And that's the difference. These are granted by the relevant grid operators, TSO, DSO, etc. But those granted are given by applying the regulations approved by the government and approved by the our regulatory body that's called the CNMC. Okay, the government approves a royal decree that contains the process and the criteria to give priority, and the CMC approved a rule that is called circular, and that rule contains the technical procedure to analyze the capacity of the grid. Okay, that's the reason for what many people don't include this step at the permitting process, because those permissions are not granted by a public administration. Okay. As you can see in this slide, and I can talk, I talk by permitting process, by permitting granting process, we mean the process to get all the authorization needed to build for building a power plant. But what does an electric power plant include? That's really important, because we changed the law in the year 2013, and we define it in a different way. Okay, as now is stated in the article 21.5, a power plant includes not only the generation park, but also all the necessary infrastructure to connect the park to the transmission grid. Okay, that means evacuation lines and transformers substations, if those are needed. And on the other hand, Spain, as many other European countries, is a decentralized country. This means that there are different and several administrations with different competencies. When a company wants to build a power plant, it must know which is the competent organism to authorize the power plant. The article 3.13 of the electricity sector law establishes that the government, the state, is the competent authority to authorize power plants larger than 50 megawatts and those other power plants located in more than one autonomous community, including the evacuation lines. Okay, the rest of the smaller plants will be only authorized by the autonomous communities. What are the different stages and what are the different authorizations? The Article 53 of the law, of the electricity sector law, establishes 3 different authorizations: the prior administrative authorizations, the administrative construction or building authorization, and the operating authorization. First of all, the prior administrative authorization. This will grant to the company, to the promoter, the right to carry out a specific project under certain conditions, for which will be processed with a preliminary draft as a technical document, and where appropriate, together with the environmental impact assessment. These authorizations take a great amount of time. The second one is the administrative construction or authorization, or the building authorization, which allows
to the owner to carry out the construction of the installation, complying obviously with technical requirements. And the last one is the operating authorizations, which allows, once the project has been carried out, to power up the facilities and to inject the power into the grid. It is very important to know that not always are necessary. Not always it is necessary to get all the permissions. It depends. That will depend on the size of the power plant and on the importance of the modification. During the recent years, Spain has made a strong commitment to renewable energy and to the decarbonization of its economy in order to get two goals, two main goals: to reduce its greenhouse gas emissions and its energy dependence on fossil fuels. These aforementioned, along with the geopolitical situation, meant that Spanish government had introduced a strong administrative simplification measures, but always with protecting the environment, protecting the citizens, and protecting their rights and their assets. Throughout this year, throughout the year 22, the Spanish government approved several regulations which had introduced simplification on environmental assessment in specific areas of low environmental sensitivity, has merged the prior and the building authorization into one, in some cases, not in all cases. Processing times have been reduced in these cases, and the government also had removed the prior and the building authorizations for power plants lower than 500 kilowatts, what is really ambitious if we compare with other countries in the European Union. And to conclude, I would like to add that in the year 2020, we have a big problem, because we observe that many companies get access permissions, but they didn't start building the power plants. And in order to promote the constructions of new power plants, Spain established that those plants that don't reach certain administrative milestones would automatically lose their access permissions. Undoubtedly, this have accelerated the constructions of the power plants. By the right now moment, we have more than 150,000 megawatts in power plants, in renewable power plants, all of them, in different administrative situations. Maybe we have the biggest quantity of power in absolute or in relative terms. We have the biggest quantity of power plants in the permitting granting process in the whole Europe. The next important administrative milestones will be in January to come, and in which a high percentage of these power plants need to get the environmental impact assessment. Nearly 100 or 90,000 megawatts. That's all. I hope everything is clear, and I'm here to listen to your comments. Thanks for keeping listening, and thanks for your time. Many regards. Thank you, Rafa. It was very interesting. I mean, I think it's really difficult to synthesize all this information into such a short time. So thank you for taking the challenge. Now we'll pass on to Jonathan, which will
talk about ReSimplify and how the best practices that have been developed around Europe and how this is being studied from Solar Power Europe. Thanks indeed, and thanks, Rafael, for the good presentation. It's good that we have elements in common, so I'm looking forward to presenting these elements. I'm going to share my screen right now, but someone else is sharing, so the person... Sorry. There we go. Okay. So I hope that you can all see my screen right now. We can. Excellent. Very good indeed. So good morning, everyone. My name is Jonathan Boneggio. I'm Senior Policy Advisor at Solar Power Europe and in charge of the Renewable Energy Directive inter alia, and also here because I'm responsible for the ReSimplify project. I will present the results of the ReSimplify project and how the permitting procedure is developed across Europe and how are the current bottlenecks and the current good practices. But beforehand, I would like to give a short introduction about the current state of play of renewables and especially solar photovoltaics in Europe. So it's important to note that the solar market in Europe currently represents more than 200 gigawatts of installed capacity. We have seen quite a boom into the installation of solar rooftop recently, and this year the EU market outlook 2020 to 2025 shows continuous two-digit annual growth rate that are slightly higher than our previous edition. So we are optimistic regarding the installation of solar PV and the figures that we have here in terms of solar PV installing more than 200 gigawatts. But what is important is that we see even a further growth expected. So we see by 2025 up to 11% annual growth and up to 68% additional capacity, 65 gigawatt installed capacity in Europe. So this is really a market which is growing and which we expect to grow in the future, even with the current, and especially with the current, by the way, economic and crisis situation. The aim, the perspective for solar power are also extremely high. In its Repower EU strategy, the Commission put forward the proposal that the EU as a whole will double the installation of solar PV by 2025, putting it to 400 gigawatts, which means that in the next 3 years, we have to install as much solar PV as we used to install in the past 25 years. This is a very ambitious target, but this is also something which is a must-have given the crisis and given the energy independence that we want to reach in the future. And if we extrapolate these figures up to 2030, we as solar industry, we believe that we can reach 1 terawatt. Then 1 terawatt would be the target, would be the market by 2030. And for this, we will need countries, we will need member states that are gigawatt markets, meaning that markets that install more than 1 gigawatt per year. Here you can see in 2021, we had already 7 gigawatt markets. We expect to have 8 by 2022. Spain is, of course, one of them. We have seen the figures. In each case, Spain will be among the gigawatt market. This is for sure. And we expect to have 12 gigawatt market by 2025, including, and surprisingly, Sweden, even though it has a lower irradiance, it still has the potential to become a gigawatt market in the future. So this is also very important to notice that we will need these front runners. We will need
extra capacity. But currently we have a problem. This problem is that currently in Europe, in some member states, and I'm saying this because I'm French, and actually French is not the best doing country in Europe right now, but we still have 4 to 5 years of procedure to grant a permit to utility scale solar PV. This is something, this is a pace, this is a procedure which is not compatible with the pace of installation we need. If we need to double by 2025, we cannot afford having 4 years procedure. Even if it would mean that only the current, even the current project in the pipeline will not see daylight in the future. So this is extremely important that we tackle these aspects, that we tackle these barriers, and then we foster faster permitting procedures. I will now introduce you to the RES Simplify results. So the RES Simplify result is a consortium led with the consultant Eclairons and Eco Institute, and led by Wind Europe and Solar Power Europe, which was designed to analyze, understand barriers and leverages at EU level and member state level for the installation and connection of renewable energy projects. So when it comes to solar PV, we're gonna introduce first I'm gonna first introduce the project, then have a quick qualitative assessment of administrative and grid procedures, an overview of the key barriers, some best practices from some selected member states, and then a focus on the Spanish results, and we come to conclusions. And of course, I would be, of course, happy to receive your comments. So first of all, an introduction of the RES Simplify project. The RES Simplify project came from the element that we have quite ambitious targets in Europe in terms of renewable deployment. If we take Spain, for example, photovoltaics is more than half of this ambition from the NECPs, the National Energy and Climate Plans. But somehow, sometimes this ambition doesn't match with the reality. We have seen solar PV deployment in the past that were quite inconsistent with these targets. We had a very strong development in the beginning of 2010s, and then we have a sharp decline. This was also due to some, as you might be aware of, some retroactive changes in support schemes, some stop and go effect in terms of state support, which make the market to plummet in the late 2010. Recently, we are witnessing a recovery in the photovoltaic markets since 2017, due to cost reduction, due also to an increase into production capacities. So this is extremely important that we are now more in line with our targets. But still, over Europe, the deployment remains scattered. Germany is one of the biggest markets, and 85% of solar power is only in 6 markets, which are Germany, Italy, France, Spain, Belgium, and the Netherlands. Spain is, of course, also quite on the lead here. And there are still a huge potential, as we have seen before with the gigawatt markets. There is still a huge potential into other markets and into other member states. So the administrative barriers are almost half of the issues of the existing barriers. And it's becoming a trend since currently the PV capacity, the support, is less and less dependent on support scheme, but goes for PPAs, for zero-bid tenders, etc. So new type of supports, and it means that non-financial barriers will gain importance through the time. So we still have a lot of non-financial barriers. The aim of RES Simplify
is to provide research and analysis of the current existing situation, to identify policy recommendation, and what we are doing here to disseminate and communicate on results. So when it comes to the qualitative assessment and the project, this is just a slide. Please don't look at the text on the left. The most important things here is on the right. What are the biggest steps of a solar PV project? First, you select the site. Then you go for electricity production license. You prepare the application. You go for administrative authorization, grid connection permits, then the corporate legal fiscal, which is about the tax and levies for the project, and then the rest. This is the overall process of decision making into renewable energy project, into photovoltaic project. And you will see that there is in every single step of this, there can be a barrier, that can be a hinder. So here it's the results of the European scope of the study. You see the different steps on the left: site selection, electricity production license, administrative preparation process, administrative authorization, grid connection permits, corporate legal, fiscal, and other. And here what you can see for Spain, for instance, but for most of the member states, is that administrative authorization and the grid connection permit are remaining barriers for most member states, for a very important share of member states. And these are still elements that we need to improve. So as an overview of grids of barriers, so most of the barriers are process-related issues, so issues related with administrative authorization. In Spain, it is the same. It's process-related issue would take the most of the authorization permits. So what is the cause? What are these barriers having? What is the consequence, sorry, of these barriers? The consequence is, first of all, and most importantly, the delays. It can last more than months or years to get authorization. The complexity of the process, which sometimes make developers hesitate or even withdraw the project if they are too complex. And the feasibility and cost is still important. We had a study from the US that analyzed that for rooftop PV, the cost of direct permitting is 1/3 of the cost of the total PV installation. So eventually more delay means more money, more cost to be factored in for the developer. For ground-mounted PV, most of the barriers are bureaucratic issues and also issues relating to environment. Land use also very dominant, and insufficient spatial planning are quite important. Of course, the administrative procedures are also a key element into the barriers, and project acceptance are becoming more popular, such as including local communities into the decision-making process, into the project making is very important to foster participation. So some best practices. I mean, I would recommend you to go on the RES Simplify website to see a more thorough vision of the good practice, because I would go very briefly on them. But we have in Germany a very good integration of electronic measures. In Denmark, one-stop shop and one single application process. In Italy, we have project development guidance, and same or equivalent in Spain as well. In Portugal, there is a specific task force on barriers. In Spain, there is a database, which I recently browsed, by the way, which is very good on spatial planning. And in Germany, you have also the assessment for Maritime Authority, which is more for wind. But these elements are very important. I really recommend you to go further, read into the details of the RES Simplify project to better understand these barriers. So no, last but not least, let's
let's focus on the Spanish example. So first of all, also an overview of the solar PV deployment into Spain. I mean, and the first biggest thing that I wanted to share is that we owe you an apology because we have been too conservative actually when it comes to our prediction. In this graph, you see that the prediction for 2022-2023 are among 6 gigawatts. This is the highest scenario, and it's very likely that in reality it would be at much or as much as high or even higher than our higher scenario. So it's a very good news in terms of solar PV installation. Maybe also a sign that the administrative improvement that Rafael has shown has also bore fruit and so worked into easing the process. The thing is that Spain was really the phoenix of renewable energy, reborn from its ashes, and then we will currently see that we have really entered into the gigawatt market, and then it's only just begun for the Spanish adventure of solar PV development. So this is the core message. So now let's talk a bit about the good practices and the remaining barriers. So first of all, I have to tell you that this analysis has been performed before the royal decrees of 2022 and before some measures were implemented. So some elements might be already covered by what Rafael has presented. So just for you to be aware. But in general, for the site selection, the first element, there's no big administrative barrier which has been identified. Sometimes there are issues with negotiating LEC contracts due to the access and connection permit procedures, but most of the time this is relatively streamlined. The electricity production license, it's actually also a very good element here. The license is granted once the project has been executed usually, and here we don't see much barriers. On the administrative authorization, I mean, one of the specificities of Spain is that it has autonomous communities. So it has different administrative procedures and different rules when it comes to the impact assessment, the environmental and administrative authorization. And so this is a bit a barrier since there is not one size fits all solution. So usually the barriers are, with no surprise, a lack of harmonization regarding the procedures, different timing based on the procedure on basically regional and national, for instance, the unclarity sometimes for repowering, and sometimes also for self-consumption, a lack of coordination and harmonization in municipal regulation. So these are the main barriers. It's still not, there are not extremely strong barriers, but still they are. When we find actually the most important barriers are on the grid connection permits. So there is a new royal decree, and Rafael will confirm it, that new royal decree that's from the 1st January 2021, sorry. A developer must submit a unique, one single application to the operator of the network if they wish to connect, so either DSO or TSO, which include the access and the connection permit. But still, there are barriers. There are sometimes speculation with access and connection permits that happens. There are sometimes also a lack of information on real available capacity at the network node. So all these elements are consisting in relatively strong barriers for the deployment of renewables and might be areas of progress too. So this is the overall picture for the administrative procedure in Spain in terms of corporate, legal, fiscal, so tax system, etc. No main barriers has been identified. So some good practices, as I was mentioning before, spatial planning, when you have a tool to help the decision-making process of large-scale solar and wind capacities,
with a zoning with environmental sensitivities. Very good. This is actually also going into the direction that the Commission is currently taking for this permitting procedures. The organization of self-consumption roundtables by autonomous communities, also very important for self-consumption. Some autonomous communities like Andalusia has get rid of permits for self-consumption units, and other also have developed guidance to for self-consumption. So this is more for self-consumption, for small-scale PV, but there are elements that are good progress that has been made in this field. So to conclude, I mean, we had ambitious targets, and actually our ambitions only matched up with our targets very recently in Europe. Process-related issues account from 50% of all identified barriers. Almost land use conflict, bureaucratic, environmental related issues are among the biggest barriers. There is still room for improvement, especially in terms of grid connection. And this is important to ensure the achievement of EU targets and member state targets. And then, as a last hint, as a teaser, I mean, we have also a window of opportunity to foster faster permitting through the Repower EU package, which is currently discussed at EU level, which I will not elaborate right now, but I would be happy to receive your questions on these elements, if any further. Thanks indeed for your attention, and happy to receive your questions. Thanks. Thank you, Jonathan. This was a very interesting presentation. I think we agree with the general conclusions. I think you have identified the main points that we think are the main bottlenecks of access and connection and permitting in general. I don't know if our speakers have some questions for you. If so, this is the best time. If not, I have I think one or two questions, and then we can move on to the roundtable. So the speakers, do you have any questions to Jonathan, or is it? I mean, everything was really clear, so no one there. I was thinking. I think that in self-consumption, access and connection is also a great challenge, especially for those installations that are above 15 kilowatts. This is especially commercial sector, industrial sector. They are having great challenges in access and connection. And yeah, I think it is very useful. There's zoning, there's zoning that identifies the places that are more environmentally sensitive, and those that are less. I think that has been a great progress that is quite useful for both the public administration and for developers. So I think that's a great example for other places. Okay, so now we can move on to the roundtable. We have prepared a few questions to guide the debate. Do feel free to join in, Jonathan, if you want, but we discussed that, like, to do this in Spanish, since it's the first tongue of our speakers, and to better this would allow us and the speakers to get into more detail and be more precise in the language, and maybe be more technical. So now we will move on to Spanish. Bueno, pues vamos a empezar la mesa redonda. Como decía, vamos a organizar una serie de preguntas para que sea más cómodo ir desarrollando el debate. Yo creo que podríamos empezar comentando. Voy a preguntar a Rafa, y si queréis después respondéis, María, Luis, ¿cuál es la posición de la administración y del gobierno de España ante los cambios que se están impulsando a nivel europeo para agilizar la tramitación de centrales renovables? Y bueno, un poco al hilo de lo que decía Jonathan, ¿cuáles crees que son las principales fortalezas de la tramitación en España? Y luego ya, María, Luis, sentiros libres de añadir vuestras opiniones en esta cuestión. No se te oye.
A ver. Vaya, antes sí que funcionaba. A ver ahora. No. Bueno, esto me pasa la mitad de veces que hago videoconferencias. Hola, hola, buenas de nuevo. Perfecto, Ahora, perfecto. algún problema con el cable. Parece mentira, ¿no? Vamos a ver, con respecto a las que estemos hablando de cables y falle, con respecto a todos los cambios que se están impulsando en la Unión Europea, pues qué duda cabe que la posición que está manteniendo el gobierno, como decía antes, es una muy fuerte apuesta por las energías renovables. O sea, en uno de los mapas que ponía en la presentación era un mapa de irradiación. O sea, qué poco sentido tendría que no apostase el gobierno por las energías renovables en general y por la fotovoltaica o la solar en particular. Hay muchísimos cambios que está habiendo. Sabéis que se está modificando la directiva y sabéis que se está impulsando un nuevo reglamento de la Comisión muy ambicioso en plazos. Muy ambicioso en temas del overriding public interest que suena por ahí bastante. A ver, la posición del gobierno de España, como lo he manifestado antes, es fuerte apuesta por renovables, fuerte apuesta por simplificación en todo lo que haga falta, pero obviamente hay que respetar todos los principios, todo el medio ambiente y todos los bienes y derechos de las personas. ¿Por qué? Porque yo, cada vez que tenemos a alguien que entra en el ministerio nuevo, algún compañero que entra nuevo a trabajar con nosotros, siempre le decimos que las normas no terminan cuando se aprueban y aparecen en el BOE, y que las autorizaciones, en contra de lo que muchos puedan pensar, terminan cuando aparecen en el BOE la previa o cuando empieza a verter el primer megavatio hora. No terminan ahí, continúan con los recursos. Y hay que ser muy cuidadoso con el medio ambiente y los bienes y derechos de las personas que estaban ahí antes que la planta. Entonces, hay que ser cuidadoso respetando esto. Entonces, se apoya, se apuesta, hay que tratar de agilizar todo lo posible, pero hay que ser consciente que hay que proteger ciertos bienes que estaban ahí. Entonces, hay que ser cuidadoso. María, ¿algo que añadir en esta línea? Yo creo que la posición que tenemos ahora en España es única. Siempre hemos tenido sol, ahora tenemos no solamente las herramientas que viene desarrollando el Gobierno, sin duda. Yo creo que en esto tiene que quedar clarísimo, ¿no? Que aunque vayamos a investigar hoy y debatir qué se puede mejorar, la base de partida es excelente, en mi opinión. No nos hemos visto en otra, vamos a decirlo así. Y en comparación con Europa, pues me encanta ver los resultados que nos ha compartido Jonathan. Yo creo que por supuesto, respetando, como decía Rafael, todos esos derechos que son de base. Quizá podríamos compartir que la tramitación tiene el desafío de habilitar el mecanismo ágil para dar salida a todo el interés que hay, en este caso por el sector que represento, el sector privado, hacerlo de forma transparente, que ya se está haciendo, pero flexible, habilitando una iteración entre partes que pueda mejorar el proceso y que a lo mejor no derive en cierto cúmulo, ¿no? de proyectos que se queden atascados por X motivos y que no puedan salir hacia adelante. Yo, bueno, así a modo introductorio, simplemente decir que creo que estamos en el tiempo y el momento y por pasaporte uno se siente orgulloso, aunque no todo el mundo lo crea así. Yo creo que es momento de levantar la cabeza, pero también de poner mucha cabeza en cómo hacerlo de forma ágil. Luis. Pues coincido al 100% con la visión optimista de Jonathan, de Rafael y de María. Estamos en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Es decir, creo que en primer lugar nos tenemos que sentir orgullosos de lo que hemos hecho hasta la fecha, de estos más de 25 años de desarrollo renovable en España, con una larga curva de aprendizaje, con unos players que son líderes en el mundo y que allá donde van pues demuestran capacidades y claro, pues en un país en el que tenemos un entorno jurídico seguro y además tenemos recurso, pues yo creo que el resto de cuestiones tenemos que tratar de irlas desarrollando a medida que esto va creciendo.
El reto es claro, el reto pasa por afrontar un incremento significativo de la tramitación de proyectos. Si hemos multiplicado por 10 los proyectos que se tramitan en España en los últimos 2 años, pues lo que tendremos que hacer es tratar de ser conscientes de la necesidad de invertir en medios para que esos proyectos salgan adelante. Es decir, hay retos regulatorios, también retos de inversión que afectan tanto a lo público como a lo privado, y como siempre en estos ámbitos, pues la colaboración público-privada tiene que enfocarse en dar lo mejor. Y estos son un poco el resumen de una sensación muy positiva que hay, sin perjuicio de ser conscientes de los retos. Pero si te parece, Héctor, en los retos entramos ahora. Sí, 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 sí. Sí, yo precisamente iba a preguntarte qué puede hacer precisamente. Que has comentado que hace falta más recursos. También, bueno, hay quizás algunos trámites que se pueden hacer en paralelo y deberían poder todos los proyectos ir en fast track. ¿Cuáles son las formas en las que crees que se pueden mejorar esta tramitación, aparte de los recursos que has comentado? ¿Y cuáles son los principales conflictos que os encontráis desde Osborne & Clarke? Bueno, en el despacho la verdad es que tomamos mucho el pulso a la realidad del sector, y lo que nos encontramos son pues siempre cuestiones relativas bueno, pues a aquellas situaciones derivadas de este reto que significa el incremento de proyectos. Al final es evidente que, como os decía antes, si hemos multiplicado por 10 el interés de los desarrolladores internacionales, de los inversores internacionales y de las propias utilities internacionales y nacionales, pues al final pues hay que poner los medios. Yo identificaría como retos, en primer lugar, bueno, pues lo que es obvio, ¿no? Tenemos una administración muy capaz, de la misma forma que una red muy capaz y unos gestores de red muy capaces, pero tenemos unas plantillas muy parecidas a las que teníamos hace 2 años. Si hemos multiplicado por 10 la tramitación, yo creo que la cuenta sale fácil. Ese cuello de botella es fruto claramente de la insuficiencia de medios. Claro, esto parece poco coherente con el establecimiento de hitos administrativos que a la larga, bueno, pues están ahí para incentivar el cumplimiento de las metas que nos hemos marcado en la Ley de Cambio Climático y en el PNIEC, pero hay que poner los medios, hay que ser consciente de la necesidad de impulsar esa tramitación y hay que poner los medios. Y no solo medios humanos, que los que hay son excelentes, pero escasos. Hay que hacer otras 2 cosas desde nuestro punto de vista. Hay que tratar de invertir en medios no solo humanos, sino también tecnológicos. Yo creo que hay que terminar de ser consciente de la necesidad de digitalizar la administración. En esta medida, yo creo que los medios tecnológicos hoy en día permiten grandes avances en lo que es la tramitación y el impulso de proyectos. Las herramientas tecnológicas yo creo que no sustituyen nunca al hombre, pero son muy relevantes para hacer realidad este reto. Y luego hay un reto regulatorio que compartimos con Europa. Se hablaba antes por Rafa de la descentralización en nuestro país y en otros países europeos. Pero la descentralización, bueno, pues tiene el problema de segmentar políticas y trámites, y eso hay que armonizarlo. ¿Por qué? Porque bueno, pues es importante dotar de seguridad jurídica a todos y cada uno de los territorios, y hay que evitar que en unos territorios se pueda llevar a cabo un proyecto ambicioso y en otros resulte difícil por el cuello de botella. Al final, el reto regulatorio de armonizar la normativa en ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerio es un reto ambicioso, pero que está pendiente probablemente de concluir. Yo creo que estas son las medidas fundamentales. Pero tú preguntabas por retos, por problemas. Es una palabra que no me gusta utilizar, la de problemas, pero al final
al despacho llegan problemas. ¿Y cuáles son las materias en las que estamos tomando el pulso al sector en términos de problemas? Pues lo voy a decir de forma resumida y así no monopolizo el debate. La DIA tarda en llegar, hay que agilizar la DIA, hay que tratar de cumplir con los plazos, hay que tratar de modificar la normativa sin dejar de proteger el medio ambiente, pero hay que poner los medios, incluso si es necesario externalizando los estudios técnicos, no las decisiones, obviamente, pero hay que tratar de cumplir los plazos, porque si no, es difícil. Y al mismo tiempo, pues nos llegan muchísimos problemas relativos al acceso y conexión. Yo creo que el acceso y conexión en este país ha experimentado, siempre lo digo, ha experimentado una mejora extraordinaria en transparencia, en información, pero todavía le queda un largo trecho por recorrer, porque tenemos probablemente una de las mejores redes de transporte y distribución en Europa, pero probablemente todavía no ha llegado suficientemente la tecnología para gestionarla y todavía no tenemos una red absolutamente eficiente. Es decir, es una red que todavía podría ser explotada con más ambición. Y eso tiene retos regulatorios y tecnológicos pendientes de aplicación, además de algo relacionado con el mundo de las redes de distribución, que es, siempre aprovecho para decirlo cuando tengo oportunidad, la necesaria aprobación de los PEOs, de los procedimientos de operación de distribución. Muy interesante y muy completa la respuesta. La verdad es que creo que has tocado todos los temas. No sé si María coincide en que estos son los retos, no sé si quieres poner el énfasis en alguno en particular. Luis ha incidido en la falta de medios, en lo mucho que se ha recorrido en acceso y conexión y lo que queda. ¿Cuál es tu perspectiva, María? Perdón, totalmente de acuerdo. Decía que nosotros somos pues la parte que cuando ya no queda más remedio pues acudimos a bufetes como Luis, ¿no? Y a colegas. Pues para prevenir todo esto, yo creo que deberíamos trabajar un poco esa iteración que comentaba antes para solventar ese tipo de problemas y esta plataforma yo creo que es buen ejemplo de ello. El hecho de que las regulaciones o la regulación en España esté en manos de 3 niveles de gobernanza, nacional, regional y local, hace tremendamente complicado conciliar una tramitación en tiempo y ágil, y ya no voy a decir un fast track, sino una normal, por la inseguridad que puede llegar a tener esa falta de coordinación entre gobernanzas. Yo creo que esto es un tema que a nivel educativo, comunicativo deberíamos hacer, quizá los que estamos un poco más metidos en el sector, en otras autoridades que no están tanto, pues me estoy refiriendo quizá al ámbito más local y que a la postre pues toman decisiones de última hora que pueden llevar por delante el proyecto. Esto al final es una inseguridad jurídica a nivel nacional, afecta. A nivel regional hace que haya regiones pues más apetecibles para ir y de hecho pues puedo compartir como parte en mi área inversora, pues es uno de mis criterios. Hay ciertas comunidades a las que directamente no vamos a ir. Es grave, ¿no? Porque por recurso, por situación de la red, técnicamente estamos igual a nivel España, pero al final este tipo de cosas te hace tomar decisiones en este sentido. Esto sería uno. Yo creo que mi otro punto, digamos, más importante, aunque el interés, y he empezado por ahí con mi comentario anterior, de sacar proyectos adelante está clarísimo por las autoridades, creo que los retrasos que estamos subiendo, y a lo mejor es abundar sobre el tema de recurso, ¿no? De recurso humano y recurso tecnológico, hay que mejorarlo, pero la realidad es que llevamos prácticamente 2 años de moratoria, entre comillas, ¿vale? O sea, aunque sí que hubo una moratoria muy pensada y con la que coincidíamos para limpiar
el sector de cierto oportunismo que no aseguraba que el mejor proyecto saliera adelante, porque no nos olvidemos, ese es el objetivo. El objetivo es que los proyectos que realmente están bien planteados, tienen la financiación detrás y un deseo de tramitar de forma correcta, lleguen a operación en un plazo razonable de tiempo. Pues eso es lo que se está poniendo en riesgo. Al final, pues yo creo que la mayor disponibilidad de megavatios se ha centrado en los concursos de capacidad, que creo que probablemente sea el siguiente punto, no me quiero adelantar, pero siendo así y apoyándolo, realmente tenemos que ver acción ya. Llevamos 2 años esperando. Yo creo que esto es lícito y es la oportunidad para proponer que se haga. Sé que va a ocurrir, lo hemos comentado con otros compañeros de Miteco, y sé que se está haciendo de la mejor manera, que es para que sean un éxito, ¿no? Para que los criterios valoren perfectamente, para que sean transparentes, para que no haya cierta interpretación de la norma que no sea interpretable. Creo que es muy, muy, muy importante, y que ganen mejor, ¿no? Entonces yo por ahí, este sería mi siguiente punto. Y un poco para dejar la nota positiva, creo que comparado con otros países estamos muy bien, pero hay ciertos recursos de los que podemos aprender, como por ejemplo las zonas, creo que se llaman go-to zones, ¿no? En Alemania y en otros países. En vez de a lo mejor poner el penalti, ¿no? Y poner un poco el castigo de no se ha hecho bien, pues vamos a pensar cómo incentivamos a hacerlo mejor. Si se puede pensar en incentivos fiscales, en medidas compensatorias de tipo medioambiental, turístico, que realmente aten el valor económico que puede traer este tipo de proyectos a la zona. Esto sería muy local, ¿no? Pues a lo mejor podemos evitar pues, un poco de rechazo, desconocimiento y fomentar que realmente salgan adelante. Yo creo que es un poco lo que queremos todos y estamos en el camino de conseguirlo, no tengo ninguna duda, pero bueno, quizá todavía mucho por hacer. Pues te está dando la verdad es que muchos temas, Rafa, a los que responder. Desde Luis, que comentaba en cómo quizás se pueden agilizar las cosas externalizando parte de la parte técnica, de la evaluación de los proyectos, que ha comentado Luis. También María señala los retos que hay entre las distintas administraciones, como igual un proyecto está progresando la realización de una administración, pero igual un gobierno local, un ayuntamiento puede dar limitaciones. ¿Cuál es tu opinión sobre estos temas, Rafa? A ver, son muchos temas. A ver, el primero de todos, comentaba que los proyectos se han multiplicado por 10. En el Ministerio, los proyectos renovables que tramitamos se han multiplicado por infinito, porque antes, curiosamente, no tramitábamos ninguno, ¿no? Porque todos eran inferiores a 50 megavatios, pero ahora tenemos 900, acercándonos a 1000 proyectos en tramitación. ¿Qué hacen falta más medios? Pues indudablemente, cuanto más medios tengamos, mejor. Y yo sí que comparto en que es fundamental, se está trabajando en ello, se está trabajando en conseguir más medios, cosa que, como sabéis, en una administración, pues por mucho que nuestras jefas afortunadamente nos apoyan y dispongan, la administración tiene sus tiempos con respecto a los medios, aunque sí que se están incrementando y se están apostando por determinadas tareas concretas, sí que se pueden, pues de alguna manera, se puede tirar de personal para que te apoye. Es fundamental y considero que es muy importante los medios tecnológicos. Obviamente, no tiene nada que ver la administración, yo llevo en el ministerio desde el año 2007, no tiene nada que ver cómo se trabaja en la administración y los medios electrónicos que tienen. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de un proyecto y vas a hablar con la gente de sistemas, y me voy a la parte del día a día, que también está ahí, no solo está la parte de regulación, cuando tú le dices a uno de sistemas que te van a mandar un proyecto de 4 gigavatios, perdón, de 4 gigabytes, que se lo vas a mandar a un señor que está no sé dónde, que te van a llegar toneladas de alegaciones, pues eso, yo cada vez que lo oigo y luego lo comentamos con otros colegas en Europa, no es tan sencillo de hacer. Fijaros en los servidores que tenéis en vuestras empresas, habrá con vuestra gente de sistemas y veréis cómo mover esa información no es tan fácil. Indudablemente hay que apostar, y estamos abiertos de verdad a cualquier cambio y a cualquier sugerencia que tengáis para agilizar. Ahora bien, hay algunas cuestiones que señalabais que tienen, hay que apoyarse en la coordinación. Estabais hablando de que tenemos una administración que tiene 3 capas, incluso más. Diría yo, porque tenemos también la capa europea.
Pero a la hora de lo que es la parte ejecutiva, de la parte de elaboración, tenemos 3 capas, pero es que tenemos una Constitución, tenemos un título 8 de la Constitución española que así lo ha dispuesto. Entonces, que cada uno tiene sus competencias y que tenemos que coordinarnos. Entonces, es la norma que nos hemos dado todos. ¿Qué podemos hacer ahí? Por supuesto que hay que intentar ajustar todos los procedimientos. Sabéis que hay una norma básica y que se están impulsando. Yo creo que fue la semana pasada, sin ir más lejos, hubo una conferencia sectorial y en esas conferencias sectoriales van todas las comunidades autónomas, van nuestra dirección, nuestro director general, la secretaria de Estado o la vicepresidenta, y lo que hace es se ponen en común los problemas y se intentan llegar a unas líneas generales. Por supuesto que esto está basado en la coordinación y hay problemas que se tienen que resolver desde ese punto de vista. ¿Hay territorios que apuestan más o menos por las energías renovables? Indudablemente, pero es que eso está dentro de sus... si lo hacen desde dentro de sus competencias, no hay ningún problema. Yo asisto a un montón de conferencias de cuando hay un conflicto bilateral porque se saca una norma que contraviene la regulación básica estatal o que invade competencias estatales, ahí estamos intentando coordinarnos. Yo participo en un montón de esos comités y normalmente se llegan a acuerdos porque, oye, nos interesa a todos tirar de esto para adelante y yo creo que en general todas las comunidades autónomas están alineadas. Muchos de las normas que hemos aprobado, algunas solo pueden aplicar a las autorizaciones que son competencia del Estado. Modificaciones del artículo 115 del 1955. Fast permitting, simplificación y supresión de autorizaciones administrativas, fusión de autorizaciones administrativas. Todas esas medidas que se han tomado son en el ámbito, en la mayor parte, estatal. Se toman por 2 motivos. Uno, porque obviamente confiamos en ello y nos va a apoyar a agilizar nuestras tramitaciones. Y en muchos casos porque hemos observado que hay comunidades autónomas que replican esa norma o que lo replican, obviamente adaptado a sus particularidades, peculiaridades y singularidades de cada territorio. Pero no hace mucho hemos visto, me lo remitieron unos compañeros que lo habían visto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, cómo han hecho prácticamente un fast permitting muy similar al que tenemos en la Administración General del Estado. Entonces, oye, pues fenomenal. Y si alguna comunidad nos sugiere algún cambio o alguna modificación, hay comunidades autónomas con las que tenemos reuniones para continuamente, llamadas por teléfono, vídeos, tratamos de coordinarnos en la medida de lo posible. En cuanto a los retos de agilizar, pues somos todo oídos, ¿eh? De verdad que somos gente de mente abierta y cualquier sugerencia que nos llega, cualquier texto que nos llega, UNEF lo sabe o muchos de vosotros de los que estáis escuchando lo sabéis, que somos todo oídos y si se puede cambiar y hay que cambiar y consideramos que es por el bien público, se hace. Se hace indudablemente. Ahora bien, sí que me gustaría señalar que cuando decís que hay un atasco en las tramitaciones, que indudablemente hay mucho atasco, pues lo que hay que ver es que esos 100 gigavatios que vienen ahora, algunos de ellos estaban parados, no todos, y que en muchos de ellos en el documento, en el primer hito, en el de admisión a trámite, hubo que hacer 6, 7, 8 reiteraciones. No pasa nada, todos estábamos aprendiendo, vosotros también estabais aprendiendo, muchos promotores, y se ha mejorado, pero quiero decir que ha habido que aumentar la calidad desde todos los sitios y esa parte ha introducido tiempos también en determinados momentos. No solo ha sido porque la administración no haya respondido en tiempo y forma en muchos casos. Y bueno, pues creo que ha salido un tema del tema del acceso, del tema de concursos, pero bueno, no sé si vamos a entrar en más profundidad ahora. Creo que eso es una buena forma de continuar. Antes lo ha mencionado María y os lanzo la pregunta, empezando por María. ¿Consideras que existe falta de capacidad en la red, capacidad de acceso en la red? ¿Crees que este es un cuello de botella? Yo creo que la capacidad existe, puede ser un cuello de botella el no dotar de los mecanismos para acceder a ella a tiempo, ¿no? Estamos en ello. Yo creo que la capacidad en su conjunto, casi más del 90% de los megavatios que estarán disponibles se van a tratar a través del camino, digamos, de los concursos y es la manera de hacerlo, pero por no repetirme,
pues esperamos que salgan cuanto antes y que, bueno, que empiecen a funcionar. Yo a lo mejor, y esto venía de otras conversaciones que hemos tenido también con Carlos Redondo en este caso, bueno, como todo el mundo quiere que salga y que sea un éxito, utilicemos quizás subestaciones que vayan a ser un éxito, ¿no? Que haya interés, que estén bien situadas, que sean subestaciones con la protección medioambiental adecuada, pero tampoco imposible, en fin, y que saquemos, que empecemos a sacar. Desafortunadamente, esto no ha ocurrido y entonces tampoco es que el resto de los megavatios disponibles sean muchos. Además, con, bueno, vamos a decir, el elemento añadido de tener a las distribuidoras muchas veces en el medio, eso no quiere decir que dificulte, simplemente que es otro tipo de conversación, otro tipo de trámite, que también hay que tenerlo en cuenta. Quizás es el quinto nivel, ¿no? Que estábamos hablando de 4 niveles, pues puede haber un quinto nivel en esa interlocución. Yo creo que hay capacidad, la manera de ver a futuro, y esto quizá mi último comentario sería, actualmente el sistema está claro que no es suficiente como está estructurado, para eso está la planificación. Salió en marzo de 2022 una planificación que ya en su texto pues reconocía esa flexibilidad, esa necesidad de modificación, lo cual me parece un ejercicio de flexibilidad importantísimo por parte del Gobierno, que nosotros agradecemos. Creo que es muy positivo la manera de flexibilidad. Aún no lo tenemos muy claro, no se ha producido, espero que se vea pronto y que tengamos cintura para estar al cabo de la calle de lo que nos está exigiendo. No nos hemos visto en otra, como decíamos antes, pues seamos flexibles para añadir la capacidad que sea necesaria, sobre todo entendiendo que por la parte inversora hay todo el interés, ¿no? Pero déjenos ponernos a ello. Luis, por tu parte, ¿crees que hay suficiente capacidad en la red y qué papel crees que juegan los concursos en esta, al ser una gran proporción de esta capacidad? A ver, capacidad en la red, yo no soy técnico, pero por lo que veo y por la experiencia que tengo ya de muchos años, pues conozco la red española y, como os he dicho antes, la red española es una de las más capaces de Europa y, bueno, por no decir del mundo, ¿no? Pero tiene una capacidad enorme, tecnológicamente está desarrollada y tenemos unos grandes gestores con gran capacidad técnica y con gran conocimiento. ¿Qué nos falta? Bueno, pues nos faltan desarrollos regulatorios que permitan una explotación eficiente de la red y esa regulación probablemente necesita aplicar tecnología y contemplar la aplicación de tecnología que permita una explotación, como digo, eficiente de la red. Al final la cuestión es compleja porque si por un lado nos preocupa, como no puede ser de otra forma, no solo la seguridad de suministro, sino la seguridad, estabilidad y calidad de la red, pues la gestión de eso es compleja, ¿vale? Por ello, el análisis de capacidad es sensible y bueno, pues probablemente ese análisis de capacidad en muchos casos, pues digamos que tiende a ser conservador. Al final, probablemente con una red como la que tenemos un reto importante, que es valorar en qué medida la capacidad existente, ese 90% al que se refería María, tiene sentido que se otorgue a través de concursos y que la prelación quede como un medio digamos, residual para la asignación de capacidad. Yo creo que hay que reevaluar esa situación. Pero bueno, al final lo que tenemos ahora es un reto importantísimo en relación con los concursos. Se ha citado previamente, los concursos tienen al sector en lo que a desarrollo de nuevos proyectos ciertamente paralizado porque hay mucha capacidad en las subestaciones que está pendiente de que salgan las reglas de concurso en la orden que está ahora mismo en información pública. El sector está muy pendiente de esa orden. Esa orden es importantísima, tiene un gran reto y creo que el principal reto es definir unos criterios
de adjudicación que sean lo más objetivos posibles, porque uno de los mayores riesgos que podemos tener con esas reglas es la posibilidad de que la aplicación de los criterios determine la existencia de desacuerdos que nos lleven a impugnaciones. Y eso es probablemente lo peor que le podría pasar al sector, que el sector se paralice no como consecuencia de que no salen los concursos, sino una vez que salgan, que se impugnen los propios concursos en su convocatoria o alternativamente en su resolución. Con lo cual, el gran reto ahora mismo, desde mi punto de vista, desde la perspectiva regulatoria, está en definir unos criterios objetivos y evitar, en la medida de lo posible, esas diferentes interpretaciones y sobre todo la potencial existencia de discrecionalidad excesiva que pueda amparar esas interpretaciones diferentes y que pueda incentivar o fomentar esas discrepancias que nos lleven a paralizar el sector a través de litigios. Rafael, ¿crees que hay suficiente capacidad en la red? ¿Debe esta otorgarse a través de concursos? Y ahora Luis señalaba cómo estos concursos tienen que tener criterios objetivos para evitar este litigio, ya sea después de que salga la orden o cuando ya se resuelvan. Desde el Ministerio, ¿cómo estáis abordando esta cuestión para conseguir que estos concursos sean ágiles una vez que salga la orden y una vez que se resuelvan? Vamos a ver, en primer lugar, ¿tiene la red capacidad suficiente? Pues hombre, esto es relativo, ¿no? Depende cuál sea tu objetivo. Ahora mismo, como decía, tenemos pues, casi 160 gigavatios que están en tramitación, están otorgados. Se ha aprobado una nueva planificación, se aprobó creo que recordar que fue en marzo de este año. Esta planificación ha hecho que cambie el escenario, porque hay que reevaluar cuál es la situación de acceso con los nuevos escenarios, es decir, con Horizonte 2026, con una generación ya instalada renovable en 2026 y con la nueva red que está. Hubo un momento que se esperaba que hubiera que se incrementase muchísimo la capacidad y hubo gente que cuando vio los resultados se sorprendió porque había menos capacidad. Claro, es que hay que tener en cuenta que el escenario es diferente, con una penetración renovable mucho mayor. ¿Hay capacidad? Hay capacidad. Están esos 150 gigavatios y otros, pongamos 60, 70 más gigavatios más que habría, ¿no? O sea que capacidad hay capacidad. En cuanto a... pero hay que tener en cuenta ese escenario. Fijaos que se ha pasado, y esta regulación la aprueba la CNMC en su circular y en las especificaciones técnicas de detalle, se ha pasado de aplicar un criterio, la famosa potencia de cortocircuito, a aplicar 3 criterios: capacidades estáticas, dinámicas y todo aquello relativo a la potencia de cortocircuito del nudo. ¿Por qué? Porque se trata de acercar más lo que significa que yo tenga un acceso que me dan una capacidad a luego la realidad a la hora de operar ese día a día. Si no, nos podemos encontrar con que habría situaciones en las que alguien tendría acceso y luego no puede verter. Y ya sabemos que eso en algunos nudos ha generado alguna tensión este verano, ¿no? Entonces, porque todo el mundo tiene sol a la vez y todo el mundo tiene el viento a la vez. Entonces, hay que tratar de acercar esto al tiempo real porque los proyectos no podemos fijarnos solo en hay o no hay capacidad, sino que hay que concebirlos. Lo que queremos es que se lleven a cabo y que se construyan instalaciones y que se vierta esa energía a las redes. Entonces, hay que hacer una concepción más holística, que ver por un lado las autorizaciones, por otro lado el medio ambiente y por otro lado la capacidad. Y esto lo señalo porque ese es el motivo que se cita en diversos reales decretos leyes y cuando en el propio Real Decreto 1183-2020 de acceso, cuando se habla de que hay que ordenar ese acceso. La política energética debe de ir encaminada a que todo sea coherente para conseguir los objetivos que se han trazado. Y los objetivos son: hay que verter energía renovable y hay que consumir energía renovable. Entonces, ¿por qué se establecen esos concursos de acceso? Porque hay que hacerlos en zonas ambientalmente lo más razonables posible, lo menos sensibles posibles. Hay que tener contento al territorio donde se implanta, porque si no vamos a generar un rechazo social que a medio plazo va a ser contraproducente. Y
obviamente tenemos que construir centrales que deben de funcionar lo máximo posible. No tiene sentido que luego tengan problemas en la operación. Ese es el motivo por el que se diseñan los concursos. Comparto totalmente lo que decían tanto María como Luis, de que los criterios que ahí se establecen, hay que establecerlos ya, lo primero, estamos trabajando en ello. Y estamos trabajando en una aplicación que permita recoger de manera automática esas solicitudes, o por lo menos esa es nuestra intención. Vamos a ver si se puede implementar, porque sí que nos gustaría, y estamos de acuerdo en que debe de ser unos criterios lo más transparentes y, si me permitís la expresión, lo más autobaremables posible. O sea, que aquel que va a presentar una solicitud para tener una determinada capacidad de acceso sea capaz de decir, pues mira, con esto voy a tener X puntos, ¿vale? Por supuesto que eso luego tiene que revisarse y hay que ver, pero que sea lo más cuantitativo posible, que haya menos cuestiones que puedan ser susceptibles de valoración. Se está trabajando, con respecto a lo que decía María, se está trabajando también en ver, somos conscientes que hay nudos de los que han salido. Primero, que la capacidad que figuraba en la orden no estaba calculada con el nuevo escenario y habrá que reevaluar qué se hace ahí. Y también somos conscientes de que hay nudos que están en zonas, pues por motivos históricos de cuando se construyó esa subestación, en zonas que son ambientalmente muy complejas. Es muy complejo acceder a algunos de estos nudos. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo, dado el apetito que hay y el interés que hay también a España en que salgan cuantas más centrales y cuanto antes mejor, pues habrá que ver cuáles son los nudos más fácilmente accesibles y cuáles son esos nudos en los que va a ser más fácil y más ágil y rápido construir esas centrales. Señalaos también, hay un grupo de trabajo que está, lo ha organizado Red Eléctrica, impulsada por la CNMC, para revisar esas especificaciones de detalle. Entonces, pues bueno, pues ahí se está trabajando en ese grupo, habrá cuestiones que se puedan abordar desde esas especificaciones, e incluso a lo mejor luego hay otras conclusiones que son relativas a cuestiones que tiene que aprobar el gobierno, el ministerio, y a lo mejor se nos remiten, no lo sé, no sé en cómo finalizará. Nosotros ahí hay una persona de la subdirección y me consta que hay otra persona más del ministerio que están acudiendo a esos grupos y de nuevo somos todo oídos. O sea, aquí se trata de tirar todos para adelante y hacer que toda esta transición ecológica sea lo más ágil y rápida posible. Levantaba antes la mano Luis, no sé si quieres añadir algo así al hilo de lo que comentaba Rafael. Sí, es algo que tiene que ver con la primera pregunta que tú formulabas en relación con las cuestiones que al final nos llegan de forma diaria y que ayudan a que efectivamente los objetivos que todos perseguimos de que las metas de renovables se cumplan y que el proceso de descarbonización tenga éxito en el despliegue de renovables en los términos que todos aspiramos a tener. Y que tiene que ver, yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, Rafael, con la regulación de las infraestructuras comunes de conexión en este país. Yo creo que es un reto regulatorio que está pendiente y que me gustaría conocer un poco tu visión sobre el mismo. Sabes que ha habido intentos de avanzar en esta materia, pero ahora nos estamos volviendo a encontrar en el desarrollo de nudos con discusiones entre promotores cuando nos encontramos con iniciativas y titularidades privadas de infraestructuras de generación, de conexión de generación que tienen desde una perspectiva regulatoria un determinado carácter, es decir, pertenecen son consideradas como instalaciones de generación en la medida en la que su titularidad se atribuye a los generadores y a su vez generan problemas en relación con la implantación de esa medida en el Real Decreto 1955 que exige que todos se pongan de acuerdo cuando evacúan en un mismo nudo. Eso parece tener una solución en el ámbito de aplicación estatal del 1955, no completa, como antes has dicho, en términos globales, teniendo en cuenta competencias autonómicas, y tampoco resuelve desde un punto de vista práctico problemas relativos a infraestructuras de titularidad privada
que ya existían, por lo tanto el acceso a esas infraestructuras privadas es complejo. Y las reglas existentes en el 1955, artículos 32 y Real Decreto 1955, están siempre enfocadas a la cesión a las distribuidoras de esas líneas, con lo cual al final nos encontramos con problemas. Tómalo como un planteamiento del problema y como una pregunta, ¿eh? No quiero ir más allá porque es un problema abierto que es candente y que desde un punto de vista práctico quizá también sea uno de esos cuellos de botella que generan problemas en el desarrollo de proyectos y cuya resolución podría ayudar mucho a todos los promotores. No sé si, antes de dejar el paso a Rafael, no sé si, María, desde vuestra perspectiva, desde promotores, os encontráis con estos problemas que está comentando Luis, estos potenciales cuellos de botella, e igual ya para que Rafael pueda responder de forma completa, si aportas tu visión también. Lo ha reflejado muy bien, Luis. Es un tema que también nos estamos encontrando. En la mayoría de las veces esos problemas no se generan cuando hay acuerdos claros, ¿no?, entre partes, y yo creo que eso está en la cabeza de todos los codesarrolladores que coincidimos en un mismo nudo, empezar a trabajar para evitar esos problemas, pero sí que es cierto que, bueno, al final las tramitaciones tienen tiempos distintos, es muchas veces un tema de organizar tiempos. Y no todos los proyectos están en el mismo nivel de calidad, vamos a decir, pues hay quien tiene problemas con terrenos o quien tiene otra línea más complicada al final. Yo creo que esto es un tema que tiene una visión, o yo lo estamos siempre viendo un tema un poquito más entre partes privadas, que al final acaba quizá en la mesa de las autoridades. Cuanto más claros seamos, o sea, ahí sí que a lo mejor la pelota para nosotros un poco. Pero sí que es cierto que cuando llega el momento de desentrañar cuál podría ser la solución a esto, necesitamos también agilidad por parte de las, en este caso, distribuidoras o de transportista, y por supuesto que no afecte a los hitos que tenemos. Entonces volvemos un poco a lo mismo. Que haya conciliación y comunicación entre las autoridades, distintos niveles de autoridades. Rafael, sobre este tema, y ya vamos acabando porque tiene que terminarse ahora en unos minutos, en 5 minutos. Muy brevemente, es un tema que, como comentaba Luis y María, es enormemente complejo y soluciones complejas, no son simples. Esto es ponerse de acuerdo en el patio de vecinos en lo que vamos a hacer, y eso tiene sus complicaciones, como todo el mundo sabemos. Se ha pasado por distintas etapas. La primera de ellas se hizo en el caso del transporte, un interlocutor único de nudo que era el que de alguna manera dirigía aquello. Problemas, los conocéis muchos, infinitos. Aquel que estaba de interlocutor, de alguna manera, era el que dirigía esa situación y estaba escasamente regulado. Por lo tanto, generó ciertos problemas, generó bastantes conflictos de conexión. Hubo un momento en que, si recordáis, antes del Real Decreto 1183-2020, se inició un decreto que luego hubo un cambio de gobierno y no se llegó a terminar, y ahí la apuesta era distinta, porque había varias opciones. Las opciones es, si se dejaba el interlocutor único de nudo, había que profundizar en su regulación. ¿Vale? ¿Para qué? Para que estuviera claro qué podía hacer y que no hubiera una posición dominante de nadie. Siguiente opción, dejarlo tal cual al final se optó en el 1183, que era aquellas empresas privadas, lleguen ustedes a un acuerdo y una vez que lleguen a un acuerdo, ejecútenlo. Tercera opción, socializar esa infraestructura. Socializar esa infraestructura supone absorber por parte del transporte o la distribución esa infraestructura y socializar costes. ¿Vale? O ya veríamos qué se haría con los costes. Pero claro, es complejo, porque la red de transporte también es planificada y debe de ser planificada. Si no, crece de manera desordenada. Crecer de manera desordenada significa que se pueden incrementar pérdidas, etcétera, etcétera. Las operaciones son más difíciles, habría que uniformar cómo se construye eso, quién lo construye, y entraríamos en otro tipo de consideraciones. ¿Vale? La opción preferida, y fue por la que se optó, no digo que sea la mejor, es un tema complejo, es pónganse ustedes de acuerdo, puesto que esta infraestructura es privada, y comuníquennoslo. Opciones, cuando se saca el Real Decreto 1183 a audiencia, se dice, lleguen a un acuerdo antes
de solicitar esa autorización administrativa. ¿Por qué? Porque ahí es donde se debería estar obteniendo, o se debería estar trabajando en obtener el permiso de conexión. Tenéis que llegar a un acuerdo de conexión porque el transportista o el distribuidor os tienen que decir si eso es factible o no, conectarlo de esa forma, en fin, con todos los detalles técnicos, porque es un problema de conexión en la subestación. Desde ahí, casi todas las asociaciones solicitasteis retrasar este momento al momento de la previa, y ahí estamos. Entonces, ahora llegan los hitos y hay que correr. Entonces, con todo lo que tenemos, todos los proyectos que tenemos ahora mismo, la solución es llegar a un acuerdo. ¿Se puede pensar en una regulación mejor a futuro? ¿En qué mejoras hay? Aunque sabemos que son complejas, se puede llegar. Insisto de nuevo en que estamos abiertos a cualquier propuesta, pero sed conscientes que es un tema enormemente complejo y que esa socialización de la infraestructura supondría que la red crezca de una manera desordenada. Y en el caso del transporte, insisto en que es planificada, sujeta a unos límites de inversión, o sea, tiene unas restricciones que son bastante complejas. Bastante complejas. Sí que me gustaría matizar, para terminar, una pequeña cuestión. Proyectos que llegan a la Administración General del Estado. Como os he dicho en la presentación, tiene que ser parque, la central es parque más infraestructuras de evacuación. Para poder emitir una autorización administrativa, por decirlo de manera un poco burda, si cojo un lápiz, no tengo que levantar el lápiz desde que estoy en la planta hasta que llego al punto de conexión. Si me falta un trozo, no se puede autorizar. Fijaros que si no llegaríamos al absurdo de autorizar plantas que luego no pueden verter. Y entonces empezamos a hacer la obra, empiezan las explanaciones y todo la obra que haya que hacer para luego no poder construir esa planta. Entonces, hay que tener la certeza de que se puede construir. Entiendo que es difícil y que los tiempos van ajustados, pero el camino es llegar a acuerdos con la regulación que hay. Pero estamos abiertos a potenciales mejoras, indudablemente. Un buen resumen de la perspectiva del Ministerio de Rafa. Y ya por acabar, unos final remarks por vuestra parte. Quizás primero Luis, luego Rafa y por último María. Pues conclusiones. Como conclusiones, empiezo por ese sabor optimista o esa impresión optimista con la que empezábamos en la mesa. Yo creo que la situación, a pesar de la guerra, a pesar de la economía en general, a pesar de todos los pesares, tenemos la inmensa suerte de estar en un sector que tiene unos objetivos de una ambición extraordinaria, pero que además son ambiciones realistas porque son obligatorias. Es decir, yo creo que hay una convicción general en la sociedad y en el mundo de que tenemos que caminar con estos objetivos. Y eso pues, nos lleva a estar todos unidos en la consecución de esas metas. Tenemos un país con recursos, tenemos un país con una larga curva de aprendizaje, con mucha experiencia, con los mejores players internacionales, con mucho conocimiento, y yo creo que estamos en una situación envidiable. Tenemos unos retos y es que hay que sacar adelante los proyectos y lo que es evidente es que en los decision makers y en los stakeholders existe la sensibilidad y el incentivo para que la regulación mejore, con lo cual yo creo que estamos viendo avances y hay sensibilidad a las propuestas que vamos haciendo. Creo que aquellos puntos que hemos tocado en el debate, especialmente todo lo que tiene que ver con la regulación de los proyectos, con la regulación del acceso y conexión, con la regulación de las infraestructuras comunes de conexión, son materias que necesitan todavía pues hacer un fine tuning porque probablemente admiten mejoras. Y yo creo que tenemos un gran reto, que lo decía Rafael, que está probablemente limitado por el mandato constitucional, pero que asimismo debe cumplir con unos mandatos establecidos por la propia normativa de procedimiento administrativo que obliga a la coordinación interadministrativa, porque hay un interés público superior
que es que todo esto llegue a buen puerto. Y yo lo dejaría ahí. Rafa, ¿cuáles serían tus conclusiones finales? Yo muy brevemente, yo comparto que hay que ser optimistas en la situación. O sea, tenemos el recurso, estáis las empresas y desde la administración vamos, como veis, vamos a apostar y a tirar para adelante con todo, con lo cual hay que ser optimista, hay que trabajar, tenemos bastante trabajo, lo cual es bueno, pero hay que ser optimista en que se puede avanzar mucho y muy rápido en los últimos años. Me ha gustado la presentación que se ha hecho desde Solar Power Europe y deciros que yo creo que esos objetivos se pueden superar, o sea, que sería optimista. Desde el punto de vista práctico, ¿qué os pediría? Puesto que estáis empresas escuchándonos, agilidad también. O sea, nosotros tenemos que tener agilidad, pero vosotros en las respuestas, por favor, también. Sed ágiles. Hay muchas veces que en un proyecto se nos queda un 5% que no sale. Vale, es preferible perder un dedo a perder el brazo entero. O sea, sed ágiles. Hay que intentar sacarlo. Ya se ampliará después, si se puede, pero hay que intentar sacarlo cuanto antes. Y luego señalaros que estamos abiertos a cambios y mejoras. O sea, somos todo oídos, de verdad. O sea, si hay que se pueden mejorar cosas, danos una propuesta, poneos delante un papel en blanco y empezad a escribirla y nos la remitís. Somos todo oídos. Pero pensad que tenemos 154 gigavatios en tramitación. O sea, estamos dentro de un avión, queremos ampliar el avión y cambiar los motores mientras que estamos volando. Entonces, eso cuando se escribe en un papel es difícil, pero es posible. Entonces, oye, estamos totalmente abiertos a nuevas ideas. Muchas gracias, Rafa. María. Rafael, se te va a llenar la agenda de petición de visitas. Por favor, atiéndeme a mí la primera. No vamos a repetir lo ya dicho. Yo creo que tenemos las herramientas para solucionar los posibles retos que tengamos. Creo que nos ha mencionado el elefante en la sala, pero lo que puede que ocurra en enero es indeseable o quizá nos está poniendo a todo el sector en una situación desagradable. Hagamos porque no vuelva a ocurrir y la manera que tenemos de hacer esto es a través de una regulación transparente, objetiva y muy clara, ¿no? Para los concursos. Estamos deseando que empiece. Con el resto de accesos regulares, pues por supuesto también, y con una planificación ágil que permita, vamos a decir, hacer un poco más de estrategia, incluso más a nivel europeo, y pueda dar salida a proyectos que realmente impacten en el plan nacional y como se nos está exigiendo desde Europa, ir incluso más allá, ¿no? Ser mucho más ambiciosos. Eso sería a lo mejor mi comentario, ¿no? Ya que tenemos el avión en marcha y a toda velocidad, pues seamos ambiciosos, quinta marcha y mientras tanto vamos solucionando lo que podamos. Pues muchas gracias a los tres y también a Jonathan, que ha tenido que irse un poco antes. Coincido con las conclusiones que habéis tenido los tres. Efectivamente, creo que hay que ser ambiciosos y todas las partes involucradas están remando en la misma dirección. Así que yo creo que va a seguir habiendo progreso en ese sentido. Ya ha habido bastante y yo creo que seguirá habiendo. Y bueno, también muchas gracias a todos los asistentes. Se han llegado a unir más de 180 personas al webinar. Ha sido más gente de la que esperábamos, así que muchas gracias a quienes se han conectado durante esta aproximadamente hora y media. Y bueno, pues con esto ya hemos por terminado este webinar y nada más. Muchas gracias a todos. Gracias a UNEF, muy buena sesión. Muchas gracias. Sí, gracias, ONED, por contar con el Ministerio. Reitero agradecimiento. Muchísimas gracias a UNED por contar con nosotros y un placer participar. Igualmente. Bien. Hasta luego.